La fiesta para viajeros en el tiempo fue un experimento social y científico organizado por el famoso físico Stephen Hawking en el 2009. La idea detrás de este evento era probar de manera lúdica si los viajes en el tiempo al pasado eran posibles. Hawking razonó que, si en algún momento futuro la humanidad desarrollara la tecnología para viajar en el tiempo, entonces alguien podría regresar al momento exacto de la fiesta y asistir. La fiesta se llevó a cabo el 28 de junio del 2009 en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Hawking envió invitaciones después de que la fiesta había terminado. Esto fue intencional, ya que la única forma en que alguien podría haber asistido sería si pudieran viajar al pasado. Nadie apareció en la fiesta, lo que Hawking interpretó como una evidencia de que los viajes al pasado no eran posibles, o al menos no se habían inventado todavía. Hawking era un escéptico sobre la posibilidad de viajar al pasado, a pesar de que algunas soluciones de las ecuaciones de la relatividad general de Einstein permiten teóricamente la existencia de curvas cerradas de tipo tiempo, que podrían permitir viajes en el tiempo. Sin embargo, estas ideas están lejos de ser probadas y plantean paradojas, como la famosa paradoja del abuelo. Aunque la fiesta fue en parte una broma, también fue una forma ingeniosa de Hawking para abordar una pregunta profunda de la física de una manera accesible y también divertida. Hasta hoy no hay evidencia científica de que los viajes al pasado sean posibles, pero el tema sigue siendo un área de interés en la física teórica. La paradoja del abuelo es un famoso dilema teórico relacionado con los viajes en el tiempo al pasado. Fue planteada por primera vez por el escritor de ciencia ficción René Barjavel en su novela El viajero imprudente de 1943. La paradoja cuestiona las consecuencias lógicas de viajar al pasado y cambiar eventos que podrían afectar la propia existencia del viajero del tiempo. La paradoja dice lo siguiente: imagina que viajas al pasado y, por alguna razón, matas a tu abuelo antes de que éste tenga hijos. Es decir, antes de que tu padre o tu madre nazcan. Si tu abuelo muere antes de tener descendencia, entonces tu padre o tu madre nunca nacerían, y por lo tanto tú tampoco existirías. Pero, si tú no existes, ¿cómo pudiste viajar al pasado para matar a tu abuelo en primer lugar? Esto crea un bucle lógico sin solución aparente. La paradoja muestra que los viajes al pasado podrían generar situaciones en las que las causas y efectos se contradicen, lo que desafía las leyes de la lógica y la casualidad. Algunas teorías, como la interpretación de los universos paralelos o la teoría de los muchos mundos en física cuántica, sugiere que si viajas al pasado y cambias algo, no estarías alterando tu propio universo, sino creando una nueva línea temporal o universo alternativo. En este escenario, la paradoja se evitaría, porque en el nuevo universo tú no existirías, pero en el universo original tu línea temporal permanecería intacta. Otra teoría propuesta por el físico Igor Novikov sugiere que cualquier acción realizada por el viajero del tiempo en el pasado ya está incorporada en la historia, lo que significa que no se pueden crear paradojas. En este modelo, si viajas al pasado, cualquier cosa que hagas, incluyendo intentar matar a tu abuelo, estaría destinada a fallar o a ocurrir de una manera que no altere tu propia existencia. La paradoja del abuelo es relevante en discusiones sobre la viabilidad de los viajes en el tiempo, especialmente en el contexto de las curvas cerradas de tipo tiempo, que son soluciones teóricas a las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, que permitirían viajar al pasado. Sin embargo, esas ideas siguen siendo especulativas y no hay evidencia experimental de que los viajes al pasado sean posibles. La paradoja del abuelo no solo es un ejercicio intelectual fascinante, sino que también resalta las complejidades y desafíos que surgirían si los viajes al pasado fueran posibles. ¿Crees que los viajes en el tiempo podrían ser viables en el futuro o crees que la naturaleza misma del universo los prohíbe? El efecto mariposa es un concepto que surge de la teoría del caos, propuesta por el matemático y meteorólogo Edward Lorenz en la década de 1960. Se refiere a la idea de que pequeños cambios en las condiciones iniciales de un sistema pueden generar grandes diferencias en los resultados a largo plazo. El nombre proviene de la metáfora de que el aleteo de una pequeña mariposa en Brasil podría provocar un tornado en Texas, ilustrando cómo eventos aparentemente insignificantes pueden tener consecuencias impredecibles y amplificadas en sistemas complejos. El efecto mariposa está estrechamente relacionado con los viajes en el tiempo en la ficción y algunas interpretaciones teóricas. La idea es que, si alguien viajara al pasado y alterara incluso un pequeño detalle, este podría desencadenar una cadena de eventos que cambiaría drásticamente el futuro. Este concepto se ha popularizado en películas, series y libros, como Volver al futuro y El sonido del trueno. Creo que todos aquí ya sabemos lo que es el efecto Mandela. Pero, ¿qué relación tiene con los viajes en el tiempo? La idea es que,
Si alguien viajara al pasado y alterara eventos, podría crear cambios en la línea temporal, que afectarían la memoria de las personas. Algunos sugieren que aquellos que experimentan el efecto Mandela podrían estar recordando una línea temporal anterior que fue modificada. Por ejemplo, en series como The Flash o películas como Donnie Darko se exploran ideas similares, donde los cambios en el pasado generan recuerdos contradictorios en el presente. Sin embargo, estas ideas no tienen base científica comprobada y pertenecen más al ámbito de la ciencia ficción y la especulación. El efecto Mandela es un fenómeno de recuerdos colectivos incorrectos, y su relación con los viajes en el tiempo es principalmente especulativa, vinculada a la idea de que cambios en el pasado podrían alterar la memoria de las personas en el presente. Los agujeros de gusano son un concepto teórico en física que surge de las ecuaciones de la relatividad general de Albert Einstein. También se les conocen como puentes de Einstein-Rosen, y son soluciones matemáticas que sugieren la existencia de los atajos en el espacio-tiempo, conectando dos puntos distantes en el universo o incluso dos universos diferentes. Imagínalos como túneles que unen lugares separados por grandes distancias o diferentes momentos en el tiempo. Su estructura teórica dicta que un agujero de gusano constaría con dos bocas, conectadas por un cuello. Las bocas podrían estar en diferentes lugares del espacio o diferentes momentos temporales. Los agujeros de gusano son una de las pocas ideas de la física teórica que podrían permitir los viajes en el tiempo. Según las ecuaciones de la relatividad general, si un agujero de gusano conectara con dos puntos en el espacio-tiempo, podría ser posible viajar a través de él y llegar a un lugar o tiempo diferente. Por ejemplo, si una boca del agujero de gusano se moviera a velocidades cercanas a la luz, debido a la dilatación temporal, el tiempo pasaría más lento en esa boca en comparación con la otra. Esto crearía una diferencia temporal entre ambas bocas, permitiendo teóricamente viajar al pasado o al futuro. Pero hasta ahora no hay evidencia observacional de que los agujeros de gusano existan en la naturaleza. Los agujeros de gusano son un tema recurrente en la ciencia ficción, como en las películas Interstellar, donde se usan para viajar a otras galaxias, o en Thor, donde se presentan como portales entre dimensiones. Aunque son teóricamente posibles, su existencia y utilidad para viajar en el tiempo siguen siendo especulativas. El misterio de von Hoflum causó un gran revuelo cuando los artistas Dave Asquith y Alex Normanton colocaron su placa en Golden Square, en Soho, Londres. Desde entonces ha reaparecido en otros lugares del Reino Unido, Estados Unidos y los Países Bajos. Un time slip, o deslizamiento temporal, es un concepto popular en la ciencia ficción y el folclore, que se refiere a un fenómeno en el que una persona o un grupo de personas experimenta un salto repentino e inexplicable en el tiempo, ya sea hacia el pasado o hacia el futuro. A diferencia de los viajes en el tiempo tradicionales, donde hay una máquina o un dispositivo que facilita el salto, en un time slip el cambio temporal ocurre de manera espontánea y sin control por parte de quienes lo experimentan. Un time slip es involuntario. Ocurre sin que la persona lo busque o lo provoque. Suele ser un evento corto donde la persona regresa al presente después de un breve periodo de tiempo. No hay causa clara o un mecanismo conocido que lo explique. La persona puede percibir que el ambiente a su alrededor ha cambiado drásticamente, como si hubiese sido transportada a otra época. El concepto de time slip ha sido explorado en muchas obras de ficción. Aunque no hay evidencia científica de que los time slip ocurran, existen numerosos relatos y leyendas sobre personas que afirman haberlos experimentado. Aunque no hay una explicación científica aceptada para los time slip, algunas teorías especulativas incluyen fallas en la percepción, o sea, podría tratarse de alucinaciones o errores en la memoria, fenómenos paranormales. Algunos sugieren que podrían estar relacionados con portales temporales o energías desconocidas. Otra idea es que los time slip podrían ser filtraciones entre líneas temporales o realidades alternativas. Aunque no hay pruebas de que ocurran en la vida real, siguen siendo un tema popular en la cultura e imaginación humana. La foto del hipster viajero del tiempo se puso a disposición del público por primera vez en 2004 en el Museo Bullalourne Pioneer, en Columbia Británica. Las identidades del fotógrafo y las personas en la foto son desconocidas.
Simplemente tenía una nota en la parte posterior que decía que fue tomada en 1941 en la reapertura del puente Suffolk en Columbia Británica, después de una inundación en noviembre de 1940. Cuando la imagen se digitalizó y llegó a internet en el año 2010, varios sitios web captaron al misterioso hombre moderno en la multitud, vestido con gafas de sol y una camiseta de aspecto moderno y blandiendo una cámara. Se veía muy fuera de lugar, de pie en medio de un grupo de hombres en traje con sombreros de fedora en los años 40. Se afirmó que su atuendo era demasiado moderno y no de los estilos usados en la década de 1940, y su cámara era demasiado pequeña para haber existido durante ese periodo. Por supuesto, hubo personas que alegaron que la foto era falsa, o que el hombre moderno simplemente fue photoshopeado. Días después de que apareciera la foto original en internet, se publicó otra foto, esta tomada desde un ángulo diferente. El hipster todavía estaba presente en la foto. Podría ser que ambas fotos fueran falsas, pero en diciembre del 2010, Evgeny Balamutenko y su colega de NTV, un canal de televisión en Rusia, localizaron la fotografía original en el museo. Determinaron que era real, auténtico y sin editar. Snopes.com informa que la historia del hipster que viaja en el tiempo, que ha alcanzado el estatus de leyenda urbana desde el 2010, es falsa. Señala que, si bien el hombre es significativamente más informal que las otras personas que lo rodean, su ropa y cámara estaban disponibles en la década de 1940. Las gafas envolventes con escudos laterales protectores aparentemente estaban disponibles en los años 40, simplemente no estaban muy extendidas o eran populares. Se dice que su camiseta llevaba el logotipo de los Montreal Maroons, un equipo de hockey que jugó en la Liga Nacional de Hockey en Canadá entre 1924 y 1938. Y su cámara podría ser fácilmente una de las varias cámaras Kodak portátiles que estaban disponibles en 1941. Snopes.com puede haber llegado a una conclusión definitiva sobre el hipster que viaja en el tiempo, pero no todos lo compran. Algunas personas argumentan que las gafas de sol particulares usadas por el hipster no estaban realmente disponibles en 1941, mientras que los desacreditadores han tratado de usar una foto de Barbara Stanwyck con gafas de sol similares en la película Doble Indemnización. El argumento falla por dos razones. En primer lugar, la película es de 1944, 3 años después de la foto del hipster. Y en segundo lugar, cuando miras de cerca, las gafas no son las mismas de todos modos. Aún así, el consenso general es que nada representado en la foto habría sido imposible en 1940. El hecho de que el hombre se vea fuera de lugar es porque tenía un estilo de moda inusual, no porque se trate de algún tipo de viajero en el tiempo. En la imagen se puede ver a un hombre apoyado contra un frente de una tienda en un pavimento lleno de gente entre los lugareños, así como los soldados del ejército de los Estados Unidos desplegados allí. Según el diario El Sol, la imagen fue tomada en una capital islandesa en 1943, mucho antes de la invención de los dispositivos telefónicos portátiles. El primer teléfono móvil se vendió hasta 1973, 30 años después de que fue capturada la imagen. El hombre, que pareciera estar sosteniendo un dispositivo en su oreja, estaba vestido con un abrigo de color claro. Llevaba una gorra plana y miraba en la dirección de la cámara que capturó la imagen. La paradoja de Bootstrap, también conocida como la paradoja del viaje en el tiempo, es un concepto teórico que surge en la ciencia ficción y en las discusiones sobre viajes en el tiempo. Se refiere a una situación en la que un objeto, información o evento es enviado al pasado y se convierte en la causa de sí mismo, creando un bucle casual sin un origen claro. Si no me estás entendiendo, déjame te lo explico. Imagina que un viajero en el tiempo lleva consigo una copia de las obras completas de Shakespeare al pasado y se las da al propio Shakespeare, quien luego las copia y publica como propias. En este caso, las obras no tienen un origen real. No fueron creadas por Shakespeare, ni por el viajero del tiempo, sino que existen en un bucle infinito, sin un punto de inicio. Ahora bien, ¿cuáles son las características de esta paradoja? Una de ellas es la falta de origen. No hay un momento en el que el objeto o la información sea creada por primera vez. Otra característica es que el bucle es casual. El evento o información depende de sí mismo para existir. Otra característica sería la autoconsistencia. Aunque parezca paradójico, el bucle es lógicamente consistente dentro de su propio marco temporal. Esta paradoja ha sido explorada en muchas obras de ficción. Un ejemplo famoso es en la película Predestination, del 2014, donde un personaje se encuentra atrapado en un bucle de causa y efecto que parece no tener un comienzo claro. Aunque la paradoja de Bootstrap
es un concepto más filosófico que científico. Está relacionada con teorías como los bucles temporales cerrados en la relatividad general. Algunos físicos, como Kip Thorne, han explorado la posibilidad de que estos bucles puedan existir en universos con condiciones específicas, como agujeros de gusano transitables. No hay consenso sobre si la paradoja de Bootstrap tiene una solución real. Algunas interpretaciones sugieren que el universo podría autocorregirse para evitar inconsistencias, mientras que otros proponen que simplemente no es posible crear un bucle de este tipo en la realidad física. Al igual que John Titor, Bob White o Tim Jones, enviaron un número desconocido de correos electrónicos de spam a Internet entre 2001 y 2003. El tema de los correos electrónicos era siempre el mismo, que el individuo estaba buscando encontrar a alguien que pudiera proporcionar un generador de información dimensional. En algunos casos, él demandó ser un viajero del tiempo atrapado en el 2003, y en otros, él aseguró solamente buscar las piezas de otra máquina del tiempo. Varios usuarios comenzaron a responder, demandando tener el equipo tal cual como el generador solicitado. Uno de los destinatarios, Dave Hill, creó una tienda en línea a partir del cual el viajero del tiempo compró el generador, mientras que otro Dave cambió miles de dólares para que tomara cursos de viaje en el tiempo antes de vender el hardware solicitado. El nombre Bob White fue tomado de un alias que el segundo Dave usó al responder los correos. Poco después, el viajero del tiempo fue identificado como el spammer Robert J. Todino. Los intentos de Todino de viajar en el tiempo eran una creencia seria. Mientras creía que estaba perfectamente estable mentalmente, su padre estaba preocupado porque los que respondían a sus correos hubiesen sido presa de los problemas psicológicos de Todino. En su libro Spam Kings, del periodista Brian S. McWilliams, que originalmente había descubierto la identidad de Todino en la revista Wired, reveló que Todino había sido previamente diagnosticado con trastorno disociativo y esquizofrenia, explicando los problemas psicológicos de los que su padre había hablado. El viajero del tiempo de Todino fue referido en la canción Rewind por el trío de jazz Group Lily en su álbum del 2003, y la canción usaba frases tomadas de los Zimmers de Todino dentro de sus letras. La idea de la repetición de eventos históricos o la reincidencia histórica puede relacionarse con los viajes en el tiempo en el ámbito de la ciencia ficción y en algunas teorías especulativas de la física. En las historias de viajes en el tiempo, a menudo se exploran paradojas que involucran la repetición o alteración de eventos históricos. Algunos ejemplos vienen siendo cosas que ya hemos visto en este iceberg, como la paradoja de la predestinación o la paradoja de Bootstrap. En algunas narrativas de ciencia ficción, los viajes en el tiempo crean bucles temporales en la que la historia se repite una y otra vez. Esto puede verse como una forma extrema de reincidencia histórica, donde los mismos eventos ocurren en un ciclo infinito. Como por ejemplo, en la película El Día de la Marmota, el protagonista queda atrapado en un bucle temporal, reviviendo el mismo día una y otra vez. Aunque no es un viaje en el tiempo tradicional, ilustra la idea de la repetición histórica en un contexto temporal. Otro ejemplo más moderno podría ser la serie Muñeca Rusa. La conexión entre los viajes en el tiempo y la repetición histórica también plantea preguntas filosóficas profundas. Si los eventos históricos se repiten debido a viajes en el tiempo, ¿está el futuro predeterminado? ¿O podemos cambiar el curso de la historia? Si alguien viaja al pasado y altera un evento, ¿qué implicaciones tiene para el presente y el futuro? ¿Quién es el responsable de los cambios? La leyenda del hombre de Tauret es un relato misterioso que gira en torno a un supuesto viajero que apareció en Japón en 1954. Según la historia, un hombre europeo de aspecto común llegó a un aeropuerto en Tokio con un pasaporte que indicaba que provenía de un lugar llamado Tauret. Los agentes del aeropuerto, sorprendidos por el nombre, no podían encontrar ningún país con ese nombre en sus mapas ni registros internacionales. Sin embargo, el hombre parecía completamente seguro de su origen. Inicialmente, los funcionarios pensaron que el hombre podría ser confundido o intentaba engañarlos, pero al revisar más a fondo su pasaporte, notaron que estaba sellado por varias aduanas y tenía un aspecto legítimo. Además, el hombre hablaba varios idiomas y se mostraba bastante confiado. Ante esta situación, los oficiales decidieron llevarlo a una habitación para interrogarlo con más detalle. Mientras se realizaba la investigación, el hombre fue detenido y alojado en un hotel, pero desapareció misteriosamente durante la noche, sin dejar rastro. La leyenda sostiene que Tauret podría ser un lugar de otra dimensión o una línea de tiempo alternativa.
lo que explicaría tanto la confusión como la desaparición del hombre. Sin embargo, investigaciones posteriores han sugerido que la historia podría basarse en hechos reales, aunque con detalles significativamente diferentes. En 1960, un hombre llamado John Allen Segrus fue arrestado en Tokio por intentar canjear cheques falsos y usar documentación falsa. Afirmaba ser un agente y presentó un pasaporte que indicaba su procedencia de un país llamado Tauret. Durante su juicio, intentó suicidarse cortándose las venas con un trozo de vaso que llevó en secreto a la corte. Fue sentenciado a 1 año, y después de su liberación fue deportado de Japón a Hong Kong. Aunque la historia del hombre de Tauret ha sido objeto de especulaciones sobre viajes interdimensionales y universos paralelos, las evidencias apuntan a que se trata de una leyenda urbana basada en hechos reales, pero con detalles distorsionados con el tiempo. El viajero de tiempo de Chaplin es un misterio que se hizo viral gracias a una escena de la película El circo de Charlie Chaplin, filmada en 1928. En esta escena, se ve a una mujer caminando por la calle mientras sostiene un objeto cerca de su oído, lo que algunas personas han interpretado como un teléfono móvil. El objeto que sostiene la mujer ha generado debate porque algunos lo han interpretado como un teléfono móvil moderno, que por supuesto no existía en 1928. Esto ha llevado a algunos a especular que la mujer podría ser una viajera del tiempo, que accidentalmente se coló en la filmación de una película de los años 20. La teoría más popular es que la mujer que aparece en la película en realidad es una viajera del tiempo, una persona del futuro que accidentalmente quedó atrapada en el pasado mientras filmaba la película de Chaplin. La idea es que el teléfono móvil que sostiene es una tecnología del futuro, y su presencia en el pasado es un fallo temporal. Sin embargo, la explicación más lógica es que la mujer no estaba usando un teléfono móvil, sino algún tipo de dispositivo común de la época, como un audífono o un espejo compacto. En los años 20, los audífonos eran bastante comunes entre las personas mayores, y su forma podría parecerse a un teléfono móvil, si se observa desde cierta perspectiva. Otra posible explicación es que la forma del objeto se ve distorsionada debido al ángulo de la cámara y la perspectiva de la escena. El misterio del viajero del tiempo de Chaplin ha ganado mucha popularidad en internet. Muchos se han dejado llevar por la idea de que Chaplin, sin saberlo, pudo haber grabado a una persona del futuro. El proyecto Montauk es una teoría conspirativa que sostiene que el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo experimentos secretos en la base militar de Camp Hero, ubicada en Montauk, Nueva York, durante la década de los 70 y los 80. Estos experimentos incluyen el control mental, viajes en el tiempo, teletransportación y contacto con entidades interdimensionales. Según los relatos, todo esto se habría logrado mediante el uso de tecnología avanzada y métodos derivados del programa MK Ultra. La historia del proyecto Montauk ganó notoriedad a principios de los años 90, especialmente después de la publicación del libro The Montauk Project, escrito por Preston B. Nichols y Peter Moon. En este libro, Nichols afirma haber recuperado recuerdos reprimidos de su participación en dichos experimentos, en los que se detallan eventos extraordinarios, como la existencia de una silla psíquica, capaz de materializar pensamientos, y la creación de portales hacia otros tiempos y dimensiones. Estos portales permitían que las personas y objetos viajaran hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Los relatos aseguran que los científicos y militares involucrados en el proyecto exploraron distintos momentos históricos, como el año de 1943, donde conectaron con el famoso experimento Filadelfia. También se habían aventurado hacia el futuro lejano, en el año 6037, donde encontraron ciudades tecnológicamente avanzadas pero desiertas, y un templo de cristal que contenía conocimiento universal. Otros destinos incluyeron el año 2012, asociado en las profecías mayas y realidades alternativas con leyes físicas diferentes a las nuestras. Muchos partícipes de los experimentos regresaron con efectos secundarios graves, pérdida de memoria, desorientación, cambios en la personalidad e incluso se mencionan casos de personas que quedaron fusionadas con objetos físicos. Además, al abrir estos portales, en ocasiones aparecían entidades o criaturas de otros planos que escapaban del control humano. En uno de los casos más conocidos, se dice que Duncan, que era un sujeto de prueba, al ser inducido a un estado mental extremo, materializó con su mente un monstruo que destruyó parte de las instalaciones, obligando al cierre del proyecto. Todo el equipo de trabajo fue destruido.
los niveles inferiores de la base fueron inundados con cemento y se ordenó la supresión mental de todos los involucrados, utilizando técnicas similares a las del MK Ultra. A pesar de las detalladas historias de los supuestos participantes, no existe evidencia verificable que respalde la existencia del proyecto. Muchos investigadores sugieren que la teoría es una combinación de hechos reales como ciertos experimentos realizados durante la Guerra Fría, mezclados con elementos ficticios y especulativos, en gran parte influenciados por la cultura popular y la paranoia de la época. John Titor es el seudónimo utilizado por un supuesto viajero del tiempo que apareció en diversos foros de internet entre los años 2000 y 2001. Según sus publicaciones, provenía del año 2036. Su primera aparición tuvo lugar en foros de discusión en el año 2000. Desde el inicio, sus mensajes fueron extensos, detallados y cargados de explicaciones técnicas sobre los viajes en el tiempo. Afirmaba ser un soldado estadounidense nacido en 1998 y aseguraba vivir en un mundo posapocalíptico, devastado por conflictos civiles y una gran guerra nuclear. Su misión, según contaba, era viajar al año 1975 para recuperar una computadora IBM 5100. Este equipo, según él, era crucial para solucionar un problema de compatibilidad en los sistemas informáticos del futuro. Uno de los aspectos más sorprendentes de su relato fue el nivel de detalle técnico que proporcionó sobre esta computadora. Afirmó que la IBM 5100 poseía capacidades ocultas que le permitían emular sistemas IBM más antiguos, información que, aunque verídica, era poco conocida públicamente en aquel entonces. Este detalle específico generó dudas entre escépticos y creyentes, ya que parecía difícil que alguien sin conocimientos técnicos avanzados conociera esa información. En abril del 2001, John Titor desapareció sin dejar rastro. Nunca volvió a publicar ni a interactuar públicamente, y jamás se identificó de manera concluyente. Su salida fue tan enigmática como su aparición. Desde entonces, miles de personas han investigado su caso, analizado sus mensajes y debatido sobre su identidad, pero nunca se logró probar quién estaba realmente detrás del nombre. En el 2009 surgieron sospechas sobre dos posibles autores de la historia: Larry Haber, un abogado de Florida, y su hermano John Rick Haber, ingeniero informático. Ambos negaron haber creado al personaje, y hasta el día de hoy, la verdadera identidad de John Titor sigue siendo un misterio sin resolver. En agosto de 1995, Mike Tyson peleaba contra Peter McNeely en un combate muy esperado después de su regreso al boxeo. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención en ese evento no fue la pelea en sí, sino un detalle curioso que apareció en los videos. Un aficionado en el público parecía estar grabando con un teléfono inteligente, algo que en 1995 por supuesto que era completamente imposible. El objeto que estaba sosteniendo el espectador tenía la forma de un smartphone moderno, con pantalla y diseño futurista. Este supuesto teléfono hizo que muchos empezaran a especular que alguien estaba viajando en el tiempo. El video empezó a circular rápidamente por internet. Las redes sociales se llenaron de teorías y muchos comenzaron a bromear con la idea de que el aficionado era en realidad un viajero del tiempo, que usando tecnología avanzada había viajado atrás en el tiempo para presenciar una pelea tan importante en la historia del boxeo. Sin embargo, el objeto que el aficionado sostenía probablemente era una cámara fotográfica digital compacta. Aunque en 1995 no existían los teléfonos inteligentes, cámaras digitales de bolsillo sí estaban disponibles, y su diseño en ocasiones era algo parecido a los teléfonos modernos. En esa época, los modelos de la Casio QV10A o la Logitech Photoman ya estaban en el mercado. Esas cámaras tenían una apariencia que, desde cierto ángulo y con la resolución limitada de los videos de la época, podrían confundirse fácilmente con un smartphone. De hecho, muchas cámaras de la época se veían algo similares a los primeros teléfonos con pantalla. Sergei Ponomarenko, un joven soviético de 25 años, desapareció misteriosamente en 1958 en Kiev, Ucrania, y reapareció de manera inexplicable en 2006. Según el relato, Sergei salió a caminar con su cámara fotográfica y durante su paseo aseguró haber visto un objeto volador con forma de campana, lo que hoy podría describirse como un ovni. Tomó una foto del extraño artefacto y de inmediato experimentó una especie de desmayo o confusión repentina. Cuando volvió en sí, ya no estaba en su época, sino en el centro de Kiev en el año 2006.
Vestido con ropa antigua y portando una cámara de carrete que ya no se fabricaba, Sergei caminaba desorientado, buscando calles que ya no existían. Fue interceptado por la policía, que al revisar sus documentos encontró una identificación de la Unión Soviética fechada en 1950. Al no encontrar ninguna explicación lógica, lo trasladaron a una clínica psiquiátrica para ser evaluado. Allí, los médicos descubrieron que Sergei creía sinceramente estar en 1958 y que no entendía por qué todo había cambiado. Lo más desconcertante ocurrió cuando revelaron el rollo de su cámara. Las fotografías mostraban calles antiguas de Kiev, su supuesta prometida e incluso la imagen del objeto volador que él decía haber visto. La cámara era auténtica y el carrete correspondía a una tecnología que ya había dejado de usarse décadas atrás. Pero lo verdaderamente inquietante vino después. Las cámaras de vigilancia del hospital registraron a Sergei entrando en la habitación que se le asignó, pero nunca fue captado saliendo. Las ventanas del cuarto estaban enrejadas y la puerta permaneció cerrada toda la noche. Sin embargo, cuando el personal médico ingresó a la habitación el día siguiente, Sergei simplemente ya no estaba. Había desaparecido sin dejar rastro. Este detalle reforzó la teoría de que quizás sí había viajado en el tiempo, o que de alguna forma había vuelto a su época. Investigaciones posteriores revelaron que sí existió un hombre llamado Sergei Ponomarenko, nacido en 1932, quien fue reportado como desaparecido en la década de 1970. También se logró contactar a una mujer llamada Valentina, quien dijo haber sido su prometida en esa época. Ella reconoció a Sergei en las fotografías y afirmó que, antes de desaparecer, él le mostró imágenes de una Kiev con edificios que aún no existían en ese tiempo. Este caso dio pie a múltiples teorías. Algunos creen que Sergei fue víctima de una abducción extraterrestre. Otros sostienen que se trató de un experimento soviético fallido sobre viajes en el tiempo. Sin embargo, a medida de que la historia se fue difundiendo en Internet, varios investigadores y curiosos comenzaron a notar inconsistencias importantes. El documento de identidad tenía errores que no coincidían con los registros históricos. Las fotos parecían manipuladas digitalmente. Incluso algunas mostraban edificios repetidos o estructuras fuera de lugar. Tampoco existe ningún registro oficial del hospital, ni del personal que supuestamente lo atendió. Con el tiempo se descubrió que esta historia probablemente tuvo su origen en un programa de televisión de Ucrania, dedicado a temas paranormales, que presentó el caso como si fuera real, usando dramatizaciones y documentos falsos para alimentar la narrativa. Nunca se ha mostrado evidencia concreta ni verificable de que Sergei haya existido realmente. Un hombre sueco regresaba a casa tras un día de trabajo cuando notó que había una fuga de agua en la cocina. Al abrir las puertas del mueble bajo el fregadero para investigar el problema, descubrió algo completamente inesperado. Un túnel que parecía extenderse más allá del espacio físico de su cocina. Impulsado por la curiosidad, se arrastró dentro y, según su relato, apareció en el año 2042. En ese extraño lugar asegura haber encontrado a su yo del futuro, un hombre de 72 años, que no solo sabía detalles íntimos de su vida, como dónde escondía cosas cuando era niño o el resultado de un partido de fútbol de su infancia, sino que también compartía el mismo tatuaje en el brazo. Su yo del futuro le reveló algunas cosas sobre lo que sucedería en los próximos años, aunque no proporcionó demasiados detalles. Aseguró haber hecho una promesa de no compartir esa información con nadie. Para respaldar su historia, grabó un breve video con su teléfono móvil mostrando a los dos juntos. El video fue publicado en varias plataformas y rápidamente se viralizó. Sin embargo, la calidad de la grabación era baja y no ofrecía pruebas concluyentes más allá de la apariencia física y el tatuaje compartido. A pesar de la falta de pruebas sólidas, la historia captó la atención de miles de personas. Tiempo después, se reveló que toda la historia formaba parte de una campaña publicitaria creada por la aseguradora sueca AMF, con el objetivo de concientizar al público sobre la importancia de planificar la jubilación. La figura de Hakan, así como el supuesto encuentro con su yo del futuro, fue parte de una estrategia de marketing. En el universo de las leyendas urbanas y los misterios sin resolver, pocos casos capturan tanto la imaginación como el del enigmático Rudolf Fens. Todo comenzó una noche de junio de 1950 en el Times Square, a las 11:15 de la noche. Un hombre de aproximadamente 30 años apareció en medio de la calle, desorientado, observando los coches, las luces y los rascacielos como si fueran cosas de otro mundo. Vestía ropa anticuada, abrigo largo, botas de botón y sombrero de copa. Testigos afirmaron que parecía estar en un estado de shock.
Sin entender las normas de tráfico moderno, intentó cruzar la calle contra la luz del semáforo. Fue atropellado por un taxi y murió al instante. En la morgue, al examinar su cuerpo, la policía descubrió algo sorprendente. El hombre no portaba ningún documento moderno, pero sí llevaba billetes y monedas antiguas, una ficha de cerveza por 5 centavos, de un salón desconocido, una carta enviada en 1876 a un tal Rudolf Fentz en una dirección ya inexistente, y un recibo de un servicio de carruajes. Todos los objetos estaban perfectamente conservados, sin signos de envejecimiento. Intrigados, los investigadores revisaron los archivos de personas desaparecidas y, para su sorpresa, encontraron un informe de 1876 que describía a un hombre llamado Rudolf Fentz. Según el reporte, había salido de su casa más o menos por las 10 de la noche para fumar un cigarrillo, ya que a su esposa no le agradaba el olor del tabaco. Nunca regresó. Su desaparición quedó sin resolver. El caso cobró un giro aún más escalofriante cuando la policía localizó a la viuda del hijo del desaparecido. Al contarle lo sucedido, ella les confirmó que su suegro había desaparecido misteriosamente en 1876, bajo esas mismas circunstancias. La viuda, al escuchar la descripción del hombre atropellado, buscó entre sus pertenencias y sacó una fotografía antigua. En ella aparecía el joven Rudolf Fentz, tal cual como lo recordaba su esposo. Cuando el investigador miró la imagen, quedó paralizado. Era el mismo hombre que estaba en la morgue. Con el tiempo, el caso se difundió en libros, artículos y programas. Fue citado como posible evidencia de un caso real de viaje en el tiempo, ya que, según el relato, no había explicación lógica para su aparición repentina, con una edad inalterada y vestimenta propia de otra época. Pero, décadas más tarde, se descubrió que toda la historia provenía de una obra de ficción de 1951. El escritor estadounidense Jack Finney, conocido por sus relatos de ciencia ficción centrados en los viajes en el tiempo, publicó un cuento titulado Estoy asustado, donde aparecía la historia de un hombre llamado Rudolf Fentz, con detalles prácticamente idénticos a los del supuesto caso real. En 1972, el escritor y periodista Vincent Gaddis incluyó el relato en una publicación sobre fenómenos inexplicables, pero lo presentó como un hecho verídico, sin mencionar su origen literario. Desde entonces, el mito tomó vida propia y fue repetido durante décadas como si se tratara de un misterio sin resolver. Ferdinand Georg Waldmüller fue un pintor austriaco destacado por su estilo realista, especialmente en retratos y escenas de la vida cotidiana. Desde joven, se hizo muy conocido por su habilidad para capturar no solo la apariencia física de las personas, sino también sus emociones y su entorno. Sus obras muestran una conexión profunda con la naturaleza y un gran detalle en la representación de la luz y la sombra, lo que las hace especialmente realistas para su época. Una de sus pinturas más populares hoy en día es La Esperada, realizada en 1860. Esta obra muestra una escena de un paisaje rural. Una joven camina por un sendero mientras un joven la espera con una flor en la mano, lo que transmite esa sensación de romance. Sin embargo, lo que ha llamado especialmente la atención del público es algo que parece un teléfono móvil moderno. La joven está mirando hacia abajo con una postura que recuerda a alguien concentrado en su teléfono, quizás enviando un mensaje de texto. Esta coincidencia ha llevado a la teoría de que se pintó de alguna forma a una viajera del tiempo. Expertos en arte han aclarado que lo que la joven sostiene es un himnario, un pequeño libro litúrgico utilizado en una celebración de la misa católica. Además, la pintura se puede ver un rosario colgado de su cintura. Este tipo de libros eran comunes de la época y se utilizaban durante los paseos al aire libre. Este fenómeno, conocido como anacronismo interpretativo, muestra cómo el arte puede ser interpretado de manera diferente dependiendo de la época y la perspectiva del observador. En 2008, un equipo de arqueólogos chinos realizaba una excavación cuando hicieron un descubrimiento sorprendente. Una tumba sellada que, según los registros históricos, había permanecido intacta durante más de 400 años. Este hallazgo ya era significativo por la antigüedad, pero lo que realmente llamó la atención fue un objeto muy peculiar encontrado, un pequeño reloj en forma de anillo. Lo más asombroso no solo era la forma del reloj, sino una inscripción grabada en su parte posterior que decía Switch o Suiza, escrito en inglés. Switch Made es el término utilizado en las últimas décadas para mostrar que el producto se ha originado en Suiza, especialmente en relación con los relojes. Además, el reloj estaba detenido exactamente a las 10:06.
una hora precisa que despertó aún más la curiosidad de los arqueólogos. Este detalle desconcertó al equipo, ya que la dinastía Ming, que gobernó a China entre los años 1368 y 1644, existió mucho antes de que los relojes suizos fueran conocidos en el mundo. La dinastía Ming fue una de las más importantes en la historia de China, conocida por su prosperidad, sus avances en arte y tecnología y su influencia cultural. Sin embargo, Suiza, como nación moderna, aún no existía durante ese periodo. No fue hasta siglos después de la caída de los Ming que se consolidó como país reconocido internacionalmente. Por ello, resulta imposible que el reloj suizo moderno haya sido depositado en una tumba cerrada durante más de 4 siglos. Una de las teorías más populares que surgió a raíz del misterioso hallazgo fue la del viajero del tiempo. Según esta teoría, alguien del futuro habría viajado accidentalmente al pasado y, al perder su reloj, lo habría dejado en la tumba sin darse cuenta. Sin embargo, la explicación más probable es que el objeto no permanecía originalmente a la tumba de la dinastía Ming. Es probable que el objeto haya sido introducido accidentalmente durante las excavaciones o en algún momento posterior, quizás por saqueadores o incluso por miembros del equipo. Aunque el hallazgo resulta intrigante, todo indica que se trata de un caso de contaminación moderna en un sitio arqueológico antiguo. En 1898, 14 años antes del trágico hundimiento del Titanic, el escritor estadounidense Morgan Robertson publicó una novela titulada El hundimiento del Titán. La historia giraba en torno al naufragio de un enorme transatlántico, considerado insumergible, que se hundía tras chocar con un iceberg en el Atlántico Norte. Casi todos los pasajeros morían, en parte porque no había suficientes botes salvavidas. En su momento, el libro pasó bastante desapercibido, hasta que en la madrugada del 15 de abril de 1912, la realidad superó a la ficción. El Titanic se hundía de forma casi idéntica a como lo hizo el ficticio Titán. Los medios de aquel tiempo redescubrieron la novela y comenzaron a hablar de profecías, maldiciones e incluso de visiones del futuro, ya que Robertson llegó a afirmar que se había inspirado en un sueño para crear la historia. La novela tiene coincidencias realmente inquietantes con lo que pasó en la vida real. Para empezar, el nombre de los barcos es casi el mismo, Titán en la ficción y Titanic en la vida real. Pero no es solo eso, el tamaño y diseño del Titán también se parece mucho al Titanic. El Titán medía unos 244 metros, mientras que el Titanic llegaba a 267 metros, solo un poco más largo. Ambos barcos llevaban una cantidad ridículamente baja de botes salvavidas para la cantidad de personas a bordo. Y los dos barcos se hunden en abril, después de chocar con un iceberg en el Atlántico Norte. Una teoría sugiere que Morgan Robertson no solo escribió una obra de ficción basada en sus conocimientos de navegación, sino que también tuvo acceso a información futura sobre el hundimiento del Titanic. Algunos creen que viajó al futuro, presenció la tragedia y luego regresó al pasado para escribir su novela como advertencia. Pero, por supuesto, nadie le creyó. Aunque no existen pruebas que respalden esta teoría, el hecho de que haya escrito detalles tan precisos sobre el Titanic años antes de su hundimiento ha alimentado este tipo de especulaciones. Las coincidencias entre la historia de ficción y la tragedia real son tan extrañas que muchos se han preguntado si fue más que una simple casualidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos competía por desarrollar tecnologías avanzadas que le dieran una ventaja sobre sus enemigos. En este contexto surgió una historia envuelta en el misterio: el experimento Filadelfia. Según diversas versiones, se trató de un intento fallido por hacer invisible un barco de guerra, utilizando tecnología experimental. El proyecto habría sido impulsado por el científico alemán expatriado Franklin Rino, quien supuestamente usó su conocimiento sobre campos electromagnéticos para intentar ocultar la nave. El barco fue rodeado por cables electromagnéticos, con el objetivo de generar un campo energético que alterara su entorno y lo hiciera desaparecer. La primera prueba, realizada el 22 de julio de 1943, resultó desastrosa. Se dice que el barco de guerra desapareció brevemente, pero lo más alarmante fueron los efectos sobre la tripulación. Algunos marineros sufrieron desorientación, locura y hasta se fusionaron con el metal del barco. A pesar del fracaso, el proyecto no fue cancelado, y se llevó a cabo una segunda prueba el 28 de octubre de 1943. Este segundo intento fue aún más catastrófico. Testigos afirman que varios marinos se desmayaron antes de la desaparición. Otros murieron instantáneamente, y algunos sufrieron combustiones espontáneas. Lo más sorprendente fue que, después de desaparecer, el barco apareció en Norfolk, Virginia,
a más de 600 kilómetros de distancia. Y no solo eso, supuestamente viajó en el tiempo, reapareciendo 15 minutos en el pasado. Las consecuencias fueron tan graves que la Marina de Estados Unidos canceló el proyecto. Muchos de los marinos que participaron desarrollaron esquizofrenia y trastornos mentales. Algunos simplemente desaparecieron, como si se hubieran quedado atrapados entre dimensiones. La historia de este experimento se popularizó gracias a Carl Allen, quien afirmó haber sido testigo de los hechos. Dijo que la tecnología utilizada en el experimento se basaba en la teoría del campo unificado de Albert Einstein, e incluso aseguró que Einstein se lo contó personalmente. Además, algunas versiones mencionan a Nikola Tesla, quien, según algunos, habría colaborado en las primeras etapas del proyecto antes de su muerte. Sin embargo, no existen pruebas que respalden que Tesla o Einstein estuvieran involucrados en el proyecto, ni que se haya desarrollado una máquina de teletransportación. Hoy en día, el experimento Filadelfia sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia, sin evidencia oficial que lo respalde. El científico iraní Ali Razzegui ha declarado haber desarrollado una máquina del tiempo, la cual supuestamente permite predecir eventos de la vida de una persona en un plazo de 5 a 8 años. Según Razzegui, el aparato utiliza algoritmos sofisticados para analizar grandes volúmenes de datos y anticipar el futuro. A diferencia de las representaciones comunes, esta máquina no transporta físicamente a sus usuarios a través del tiempo, sino que se limita a proporcionar predicciones escritas o visuales basadas en análisis de información. Afirma haber registrado la patente en el Centro de Invenciones Estratégicas de Irán, una institución de difícil acceso para verificación pública, lo que contribuye a aumentar las dudas sobre la veracidad de su proyecto. A pesar del interés mediático que ha generado, la falta de transparencia y la imposibilidad de replicar sus resultados hacen que la mayoría de los científicos califiquen el dispositivo como especulativo. Aunque la propuesta llama la atención y alimenta la imaginación, no hay evidencia sólida que respalde la existencia de esta máquina, por lo que por ahora se mantiene en el terreno de la especulación. En 1851, un hombre desconocido fue encontrado en las afueras de Frankfurt, Alemania. Su nombre, según afirmó, era Jopard Borin. Había llegado a la ciudad sin identificación y con una historia que desconcertó a las autoridades. Aseguraba ser originario de un país llamado Laxaria, una nación que, según él, se encontraba en un continente denominado como Sacria. Sin embargo, este lugar no se encontraba en ningún mapa conocido. A lo largo de sus interrogatorios, proporcionó detalles sobre su supuesto hogar. Hablaba en varios idiomas desconocidos, incluidos el laxario y el abramiano, y sus conocimientos sobre geografía, historia y otras ciencias no coincidían con los de ningún lugar conocido en Europa o el resto del mundo. Dado que no parecía presentar signos claros de locura, sino más bien coherencia en su relato, las autoridades decidieron enviarlo a Berlín para que fuera examinado. Durante el viaje fue acompañado por el inspector Labiouf, quien estaba a cargo de su custodia. Sin embargo, el traslado a Berlín nunca se completó, porque durante el viaje Jopard sufrió lo que fue descrito como un ataque histérico. En ese momento de pánico se arrojó del carruaje en el que viajaba y desapareció en los densos bosques que bordeaban la carretera. A pesar de las intensas búsquedas, no se encontró rastro alguno de él y su desaparición fue tan misteriosa como su llegada.